Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del género. Hoy hablaremos de un tema crucial, la violencia de género y los desafíos para la igualdad e inclusión. Aún en pleno siglo XXI, millones de personas sufren discriminación y violencia por razones de género, y es urgente abordar ese problema. El día de hoy nos acompañan 3 invitados con diferentes perspectivas. Valeria, experta en estudios de género; Diego, activista en defensa de los derechos de las mujeres y comunidades vulnerables; y Juan, quien compartirá su testimonio sobre cómo enfrentó y superó la violencia de género. ¡Comencemos! Para empezar, definamos el problema. Valeria, ¿qué entendemos por violencia de género y qué formas adopta? Bueno, pues la violencia de género se puede definir como cualquier acto que cause daño físico, sexual, psicológico o económico a una persona por razones de género, ya sea en el ámbito tanto privado como en el público. Es importante que destaquemos que esta violencia no es un fenómeno aislado ni un problema individual, sino una cuestión estructural arraigada ya en la sociedad. Se basa en la desigualdad de poder entre hombres y mujeres y se expresa en múltiples formas. Existen varios tipos de violencia de género. Algunos de estos son la violencia física, que pueden ser golpes, empujones, quemaduras o cualquier daño que sea corporal infringido intencionalmente. También está la violencia psicológica, que son insultos, humillaciones, amenazas, manipulación emocional y control excesivo. Por otra parte, la violencia sexual es cualquier acto de carácter sexual no consentido, incluyendo acoso, abuso y violación. La violencia económica y patrimonial es la privación de recursos, control financiero y daños a bienes de la víctima. Y por último, la violencia digital, acoso en redes sociales, difusión de contenido íntimo sin consentimiento y amenazas en línea. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también se incluyen la violencia feminicida y la violencia comunitaria. Es fundamental que comprendamos que todas estas formas de violencia están interconectadas y afectan profundamente la vida de las víctimas. Además, la violencia de género no solo afecta a las mujeres, sino también puede llegar a impactar a personas que pertenezcan a la comunidad LGBTQ+, quienes sufren agresiones basadas en su identidad de género o expresión de género. Esta violencia tiene consecuencias devastadoras en la salud mental e incluso física de las víctimas, que termina afectando su autoestima, seguridad e incluso proyectos de vida. Por eso es clave generar conciencia y erradicar la normalización de la violencia en nuestra sociedad. Vaya, qué interesante información. Diego, desde tu labor en activismo, ¿qué manifestaciones de violencia observas con mayor frecuencia? En mi trabajo con comunidades vulnerables, he observado que la violencia de género se manifiesta de muchas formas. Una de las más comunes es el acoso, tanto en espacios públicos como en el ámbito laboral, donde muchas mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+ enfrentan discriminación constante. También es preocupante la violencia en redes sociales, donde el anonimato facilita el hostigamiento y la difusión de discursos de odio. Otra forma grave es la violencia doméstica, que lamentablemente sigue siendo una realidad para muchas personas, y en muchos casos las víctimas no denuncian por miedo o por falta de apoyo institucional. Finalmente, la falta de acceso a la justicia es otro problema importante. Muchas víctimas no reciben la protección que necesitan y los agresores quedan impunes. Aunque se han logrado avances, todavía enfrentamos muchos retos. Valeria, ¿qué factores perpetúan la desigualdad de género? Pues mira, la desigualdad de género al día de hoy persiste debido a una combinación de factores culturales, económicos e institucionales que refuerzan estructuras de poder desiguales. Entre estos factores se encuentran principalmente factores socioculturales que hacen referencia a que desde edades tempranas tenemos muy inculcado este estereotipo de género que refuerza la idea de que los hombres deben ser dominantes y las mujeres sumisas. Estos roles de género influyen en cómo nos relacionamos y en las expectativas de la sociedad impone sobre cada persona.
La falta de educación con perspectiva de género perpetúa estas creencias y hace difícil el cambio. También tenemos los factores económicos, que hace que muchas mujeres dependan económicamente de sus agresores, lo que limita su posibilidad de salir de situaciones de violencia. La brecha salarial de género, la falta de oportunidades laborales y la discriminación en el empleo también contribuyen a esta vulnerabilidad, ya que, como sabemos, siempre ha habido una distinción en cuanto a lo laboral de hombres y mujeres. Sin independencia económica es mucho más difícil romper el ciclo de la violencia. Los factores institucionales, que son las leyes y políticas, aún presentan deficiencias en su implementación. A pesar de que existen marcos legales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, muchas víctimas encuentran trabas burocráticas, impunidad y falta de apoyo real en sistema judicial. Es urgente que fortalezcamos las instituciones para que realmente protejan a nuestras víctimas. Para avanzar hacia la igualdad, necesitamos cambios estructurales que incluyan educación con perspectiva de género, acceso a la justicia eficiente, oportunidades económicas igualitarias y mayor representación de mujeres en la toma de decisiones. Sin estos elementos, el problema seguirá repitiéndose generación tras generación. Diego, ¿cómo afecta la falta de inclusión a mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+? La exclusión en diferentes ámbitos de la sociedad refuerza la violencia de género. En el caso de las mujeres, la falta de acceso a educación y empleo limita su independencia económica, lo que las hace más vulnerables a situaciones de abuso. La brecha salarial también es un obstáculo enorme para la equidad. En cuanto a la comunidad LGBTQ+, la discriminación en espacios laborales y políticos restringe sus oportunidades de desarrollo y bienestar. Además, muchas personas enfrentan violencia institucional, como la negación de servicios de salud o la falta de reconocimiento legal de sus derechos. Mientras no haya políticas inclusivas y espacios seguros para todas las personas, la desigualdad seguirá perpetuándose. Ahora, escuchemos una historia en primera persona. Juan, gracias por estar aquí. ¿Podrías compartirnos tu experiencia? Me llamo Juan, tengo 18 años y hoy puedo decir que soy un sobreviviente de la violencia de género. Durante un tiempo sufrí maltrato psicológico, emocional y físico por parte de mi expareja. Sé que generalmente se cree que solo las mujeres son víctimas de violencia, pero los hombres también la sufrimos, aunque rara vez se habla de ello. Al principio, todo parecía ser perfecto. Mi novia era cariñosa, atenta y me hacía sentir especial. Pero con el tiempo comenzó a controlarme, revisaba mi teléfono, me hacía sentir culpable por cosas que no hacía y me menospreciaba constantemente. Las discusiones se volvieron más intensas y luego vinieron los golpes. Primero empujones, luego bofetadas, hasta objetos lanzados en mi dirección. Me sentí atrapado, avergonzado y con miedo de hablar. Como hombre me costaba aceptar que estaba siendo víctima de abuso. Pensaba, ¿quién me va a creer? Estaba tan atrapado en la relación que no sabía qué hacer, pero un día decidí dar el paso. Salí, busqué ayuda y comencé a sanar. Aprendí que no importa el género, nadie merece ser maltratado. Hoy, después de ese proceso, me siento más fuerte que nunca, aunque al principio fue difícil aceptar lo que viví. Ahora sé que tomar la decisión de salir fue lo mejor que pude hacer por mí mismo. Y si alguien está pasando por lo mismo, quiero que sepa que salir de esa situación es posible. La violencia no tiene lugar en ninguna relación y merecemos ser tratados con respeto y amor. Gracias por tu valentía. Tu historia muestra por qué es fundamental seguir luchando por la igualdad. Para cerrar, hablemos de soluciones. Valeria, ¿qué políticas o medidas pueden reducir la violencia de género? Existen diversas estrategias para abordar la violencia de género, pero todas requieren un compromiso serio de parte de la sociedad y el Estado. Algunas de las soluciones claves, como ya hemos comentado antes, incluyen la educación en igualdad de género desde la infancia. Es fundamental enseñar a niñas y niños desde temprana edad que todas las personas tienen los mismos derechos, sin importar si sean hombres o mujeres, y que la violencia nunca es una opción.
La educación con perspectiva de género ayuda a cambiar mentalidades y prevenir futuras conductas violentas. El acceso a la justicia y el acompañamiento a víctimas. Muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias o por falta de confianza en las autoridades. Y es normal, ya que en muchos casos hemos visto la falta de profesionalismo por parte de nuestras autoridades. Es crucial que existan mecanismos efectivos de protección, refugios seguros y asistencia psicológica y legal gratuita para aquellas víctimas. Las sanciones efectivas para los agresores. La impunidad es uno de los mayores problemas que actualmente hay en nuestro país. Si los agresores no reciben consecuencias reales por sus actos, la violencia continuará. Es necesario endurecer las sanciones y garantizar que las víctimas obtengan justicia. Políticas de inclusión laboral y económica. Una de las barreras más grandes que enfrentan las mujeres es la dependencia económica, como hemos mencionado antes. Promover programas de empleo para mujeres, acceso a créditos y emprendimiento es esencial para su autonomía, y de esta forma dejen de depender de alguna persona. Por otro lado, la violencia de género no se erradica solo con leyes. Necesitamos una transformación cultural en la que todos asumamos la responsabilidad de crear una sociedad más justa e igualitaria. El cambio comienza con cada uno de nosotros. Cuestionémonos estereotipos, eduquemos a las nuevas generaciones y no seamos cómplices del silencio. Juntos podemos conseguir un mundo sin violencia de género. Diego, ¿qué acciones podemos tomar como sociedad? Como sociedad, tenemos una gran responsabilidad. Primero, es fundamental denunciar la violencia cuando la presenciamos y no quedarnos en silencio. También debemos apoyar a las víctimas, escucharlas y acompañarlas en su proceso sin juzgar. Otro aspecto clave es la educación con perspectiva de género, desde edades tempranas, para que las nuevas generaciones crezcan con valores de respeto e igualdad. Además, necesitamos exigir a las autoridades que garanticen la protección de las víctimas y el cumplimiento de las leyes. No basta con hablar del problema, hay que actuar y ser parte del cambio. Juan, desde tu experiencia, ¿qué mensaje darías a quienes enfrentan esta situación? Si vives violencia, quiero que sepas algo. Pedir ayuda no es debilidad, es valentía. No importa si eres hombre o mujer, nadie merece vivir con miedo, con dolor o sintiéndose atrapado en una relación que se daña. Puede que pienses que nadie te va a creer o que no hay manera de salir, pero sí la hay. Hay personas que quieren ayudarte, que te escucharán sin juzgarte. Hablarlo es el primer paso, y aunque parezca difícil, cada paso que des te acercará a la vida que realmente mereces. No te rindas, eres más fuerte de lo que crees. La vida no debería ser una lucha constante contra el miedo. Busca apoyo, confía en quienes te quieren bien y sigue adelante, porque hay algo oscuro. Mereces ser feliz y vivir en paz. La violencia de género es un problema que nos afecta a todos. Para avanzar hacia la igualdad y la inclusión, necesitamos educación, leyes justas y compromiso social. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por escucharnos. No olviden compartir este episodio y sumarse al cambio. Esto fue Más allá del género. Imagina tratar de vivir sin agua potable, imagina pasar varios días sin alimentarte, imagina no tener ni techo para cobijarte. Escucha lo que digo y no mires hacia otra parte. De educación y sanidad muchos se ven privados y el género femenino se ve más afectado, pues hoy en día siguen habiendo desigualdades entre hombres y mujeres, siendo todos iguales. A muchas niñas a la escuela no les dejan acceder, madres a sus hijos no consiguen mantener, no ganan suficiente dinero para comer. ¿Por qué cobra más el hombre que la mujer? Son cosas que todavía no logro entender. Manos a la obra, tenemos mucho que hacer. Intento concienciarte en estos 60 segundos de que todos unidos podemos cambiar el mundo.